Bienvenidos a Economía en el siglo XXI, el espacio donde analizamos cómo la tecnología, la economía y la política internacional están transformando el mundo. En este episodio vamos a hablar de uno de los fenómenos más disruptivos del siglo XXI, el Bitcoin. Una moneda que nació en Internet, que desafía el poder tradicional de los estados y que hoy está influyendo incluso en decisiones de la política exterior. ¿Cómo se conecta el Bitcoin con la globalización? ¿Y por qué su precio puede pasar de euforia a caída en cuestión de meses? Quédense con nosotros, porque en los próximos minutos vamos a entender el verdadero impacto global del dinero digital. La globalización y la transformación del dinero. Para entender el fenómeno del Bitcoin, primero tenemos que comprender el contexto histórico en el que aparece. Ese contexto es la globalización. Cuando hablamos de globalización, nos referimos a un proceso histórico mediante el cual el mundo se volvió cada vez más interconectado. Este proceso se aceleró especialmente desde la década de 1990. Las economías comenzaron a integrarse, las empresas empezaron a operar en múltiples países, los mercados financieros se conectaron entre sí. Y gracias al desarrollo de Internet, la información comenzó a circular de forma prácticamente instantánea. Hoy, un evento que ocurre en un país puede tener consecuencias económicas en todo el planeta en cuestión de horas. Por ejemplo, una crisis bancaria en Estados Unidos puede afectar a Europa, Asia o a América Latina casi inmediatamente. La globalización también transformó algo fundamental, la forma en que funciona el dinero. Durante gran parte de la historia, el dinero fue físico. Billetes, monedas, oro o plata. Pero hoy, gran parte del dinero que existe en el mundo es digital. No son billetes, son números registrados en sistemas informáticos dentro de bancos y redes financieras internacionales. Cuando hacemos una transferencia bancaria o pagamos con tarjeta, en realidad estamos moviendo información digital. Es decir, el dinero ya estaba en proceso de digitalización antes de la aparición de las criptomonedas. Pero en ese contexto aparece algo completamente nuevo. Una moneda que no pertenece a ningún país. Una moneda que no depende de bancos centrales. Una moneda que funciona gracias al Internet. Esa moneda es el Bitcoin. Ahora bien, hasta aquí hemos visto cómo la globalización permitió la digitalización del dinero. Pero Bitcoin va un paso más allá, porque no solo digitaliza el dinero, también propone algo mucho más radical, un sistema monetario que funcione sin intermediarios. Para entender cómo funciona esta idea, tenemos que volver al momento en que Bitcoin apareció por primera vez. El origen del Bitcoin. Bitcoin nació en el año 2009. Su creador utilizó el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Hasta el día de hoy no se sabe con certeza quién está detrás de ese nombre. Podría tratarse de una persona o incluso de un grupo de programadores. La creación del Bitcoin está profundamente vinculada con un evento histórico muy importante, la crisis financiera global del 2008. Durante esa crisis colapsaron grandes instituciones financieras. Uno de los casos más emblemáticos fue el banco Lehman Brothers. Millones de personas perdieron sus empleos, sus ahorros y sus viviendas. Y muchas comenzaron a desconfiar del sistema financiero tradicional, especialmente de los bancos y de los gobiernos que controlan el dinero. Bitcoin apareció como una respuesta a esa desconfianza.
La idea era crear un sistema monetario que funcionara sin bancos centrales y sin intermediarios financieros. Para lograrlo, se utilizó una tecnología llamada blockchain. La blockchain es básicamente un registro digital público donde se guardan todas las transacciones. Cada operación queda registrada en bloques de información que están conectados entre sí. Y, lo más importante, este registro no está controlado por una sola institución. Miles de computadoras alrededor del mundo verifican las transacciones. Eso significa que el sistema es descentralizado. En otras palabras, Bitcoin funciona gracias a una red global de usuarios. No depende de ningún gobierno, no tiene fronteras y no puede ser controlado por una autoridad central. Por eso, muchos analistas consideran que Bitcoin es uno de los productos más representativos de la globalización tecnológica. Bitcoin y la política internacional. Cuando Bitcoin comenzó a crecer, muchos gobiernos se encontraron frente a un nuevo dilema. ¿Qué hacer con esta nueva forma de dinero? Las respuestas han sido muy diferentes dependiendo del país. Algunos gobiernos decidieron prohibirlo, otros intentaron regularlo y algunos incluso intentaron adoptarlo. Un caso muy interesante es el de El Salvador. En el 2021, este país se convirtió en el primero del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. El presidente Nayib Bukele presentó la medida como una forma de modernizar la economía. Uno de los objetivos era reducir los costos de las remesas. Las remesas son los envíos de dinero que realizan los migrantes a sus familias en su país de origen. En El Salvador representan una parte muy importante de la economía. Con el Bitcoin, el gobierno buscaba reducir las comisiones que cobran los intermediarios financieros. Sin embargo, esta decisión también generó tensiones con organismos internacionales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional. El FMI expresó preocupaciones sobre la estabilidad financiera y los riesgos asociados con la volatilidad del Bitcoin. Este caso demuestra algo muy interesante. Bitcoin ya no es solo una tecnología. También forma parte de debates de política económica internacional. Otros países tomaron decisiones completamente diferentes. China, por ejemplo, decidió prohibir la minería y el comercio del Bitcoin. Una de las razones es que el gobierno chino busca mantener un fuerte control sobre su sistema financiero. Además, China está desarrollando su propia moneda digital estatal, el yuan digital. Estados Unidos adoptó una posición intermedia. Permite el uso de criptomonedas, pero intenta regularlas. Las autoridades buscan prevenir el lavado de dinero, proteger a los inversores y mantener la estabilidad financiera. Todo esto demuestra que Bitcoin también tiene una dimensión geopolítica, la volatilidad del Bitcoin. Otro aspecto fundamental del Bitcoin es su volatilidad, es decir, su precio puede subir o bajar de manera muy fuerte en poco tiempo. En los últimos años, el Bitcoin ha alcanzado valores muy elevados. En el 2025 llegó a superar los $120,000. Sin embargo, después de ese pico comenzó una caída muy importante. Durante el año 2026, su precio se ubica aproximadamente entre los $60,000 y los $70,000. Esto representa una caída cercana al 40 o incluso al 50% desde su máximo. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Existen varias razones. En primer lugar, la incertidumbre económica global. Cuando los inversores
perciben riesgos en la economía mundial, suelen vender activos considerados riesgosos. Bitcoin todavía se encuentra dentro de esa categoría. En segundo lugar, la salida de capital institucional. En los últimos años, muchos fondos de inversión ingresaron al mercado de criptomonedas. Pero cuando algunos de estos fondos decidieron reducir su exposición, la demanda disminuyó. En tercer lugar, es que existen las liquidaciones automáticas. Muchos inversores operan con apalancamiento. Cuando el precio cae, se ven obligados a vender automáticamente. Esto acelera las caídas del mercado. Y por último, los ciclos del mercado cripto. Históricamente, Bitcoin ha tenido ciclos de grandes subidas, seguidas por correcciones fuertes. Estos ciclos están influenciados por varios factores: la psicología de los inversores, los eventos como el halving, que reducen la emisión de nuevos Bitcoin, la entrada masiva de capital cuando el mercado está en momentos de euforia. Argentina y el uso de Bitcoin. Ahora vamos a analizar un caso particularmente interesante, y es el país de Argentina. Mi país, Argentina, es uno de los países donde el uso de criptomonedas ha crecido más rápido en los últimos años. Para entender por qué ocurre esto, primero hay que observar el contexto económico del país. Durante décadas, Argentina ha enfrentado problemas monetarios recurrentes: alta inflación, devaluaciones del peso y restricciones para comprar dólares. Estos factores han generado algo muy particular en la sociedad argentina: una fuerte desconfianza hacia la moneda nacional. Por eso, muchas personas prefieren ahorrar en dólares. Esto se conoce como dolarización informal. Sin embargo, en los últimos años apareció una tercera alternativa: las criptomonedas. Bitcoin comenzó a atraer a muchos argentinos por varias razones. Primero, como una forma de proteger el valor del dinero frente a la inflación. Segundo, como una manera de evitar restricciones cambiarias. Y tercero, como una herramienta para recibir pagos internacionales. Esto es especialmente importante en el contexto del trabajo remoto. Muchos profesionales argentinos trabajan para empresas de otros países: programadores, diseñadores, consultores, traductores, y en muchos casos reciben pagos en criptomonedas. En ese sentido, Bitcoin funciona como una infraestructura financiera global, aunque este fenómeno también tiene implicaciones para la política exterior, ya que la política exterior no solo trata de diplomacia, también trata sobre cómo un país se inserta en la economía global. Y las criptomonedas están comenzando a formar parte de ese debate. Organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, han advertido sobre los riesgos de una adopción masiva de criptomonedas en economías emergentes. Cuando el uso de criptomonedas crece demasiado, el Estado pierde parte de su capacidad para controlar los flujos financieros. Esto puede afectar las políticas monetarias y controles de capital. Por otro lado, algunos analistas sostienen que las criptomonedas podrían facilitar la integración de Argentina en la economía digital global. Por eso, el caso argentino resulta tan interesante. Es un país donde las criptomonedas conviven con una economía real marcada por la inflación y la inestabilidad monetaria. En cierto sentido, Argentina funciona como un laboratorio donde se puede observar cómo interactúan las monedas digitales con un sistema económico tradicional. Ahora bien,
déjenme hablarles de mi pequeña experiencia en el mundo de las criptomonedas. Como ya les habré dicho, yo soy de Argentina. Tengo un trabajo remunerado, pero desgraciadamente, como está la economía hoy en día y como les debe pasar a la gran mayoría de los argentinos que me están escuchando, lamentablemente el dinero de un sueldo no es suficiente. Uno trata de rebuscárselas para que el dinero le rinda y trata de invertir lo poco que le sobra en varios lugares donde se puedan multiplicar o por lo menos mantener estable el dinero que uno ahorra a duras penas. Ese fue mi caso. Bueno, desde hace 3 años que estoy tratando de invertir, reinvertir. He probado con acciones, con bonos, con CEDARs, que de eso hablaremos en otra sección, pero bueno, con el tema de las criptomonedas he incursionado en esto hace muy poco tiempo, realmente menos de un año, pero me interesó bastante el Bitcoin, como fue una de las primeras monedas. Bueno, yo me arriesgué a invertir y desgraciadamente fue en ese furor en que estaba por arriba de los $120.000, pero desgraciadamente ese furor duró poco y bajó rotundamente. Aunque bueno, confío en que dentro de poco o dentro de un par de años vuelva a subir así y bueno, poder recuperar un poco de esa inversión. Y bueno, también cabe mencionar que he estado invirtiendo en granjas de criptomonedas. Lamentablemente por los costos financieros de la luz acá en Argentina es imposible poder minar bitcoins y tener alguna ganancia. Siempre los números van a ser negativos, pero una opción es con una aplicación que no es por hacerle publicidad, así que no la voy a nombrar, pero que te permite, si compras una especie de minero digital, te permite darte algunas ganancias en Bitcoin relativamente buenas. Obviamente siempre pensamos a futuro, de acá a 3 a 10 años, y si el Bitcoin sigue subiendo, bueno, poder duplicar o triplicar o multiplicar hasta por 10 esa inversión que uno hace, así que esa es mi pequeña experiencia con el Bitcoin. Tampoco lo quiero hacer tan extenso para no alterar el estado de este podcast, que es hablar sobre el Bitcoin y no solamente de mi experiencia. Ahora bien, para concluir, el caso de Bitcoin nos muestra algo muy interesante sobre el mundo en el que vivimos. La globalización no solo ha transformado el comercio o las comunicaciones, también está transformando el dinero. Durante siglos, el control de la moneda fue uno de los pilares fundamentales del poder de los estados. Pero con tecnologías como la blockchain, ese monopolio comenzó a ser cuestionado. Bitcoin representa una nueva etapa en la historia del dinero, una moneda global, descentralizada y basada en tecnología. Sin embargo, también plantea desafíos importantes. Su volatilidad, los debates regulatorios y las tensiones con los sistemas financieros tradicionales muestran que todavía estamos frente a un fenómeno en evolución. La pregunta es si Bitcoin será simplemente una innovación tecnológica más, o si estamos presenciando el inicio de una transformación profunda en el sistema financiero internacional. Una transformación que podría redefinir la forma en que el mundo entiende el dinero. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima.